Así que a cada uno de ustedes que en esta noche nos acompañan, bienvenidos. Es un honor estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio servirle a Dios, como decía o como dice un predicador conocido, eh, que siempre es bueno servirle al Señor. Así que bienvenido cada uno de ustedes. Oramos y le damos gracias a Dios por su presencia. Gracias le damos a Dios por acompañarnos y por estar con nosotros en este tiempo, en medio de esta cuarentena que aún nos seguimos guardando y protegiendo bajo la dirección de Dios. Así que vamos a orar para dar inicio en esta noche. Padre, queremos darte gracias, Señor Jesús, por ese hermoso tiempo. Gracias por permitirnos compartir una vez más, Dios, en familia de tu palabra. Gracias por permitirnos que cada uno de mis hermanos, de mis amigos que se encuentran allí a través de esta hermosa plataforma de Zoom en sus casas o en el lugar que se encuentren, tener la disposición para sacar este tiempo, Dios, para poder escuchar de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido en esta noche. Te pedimos que tu palabra penetre como espada de doble filo a nuestra vida. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros en este lugar. Y ahora en el nombre de Jesús, tu presencia, cada rincón, cada familia que se encuentra aquí congregada y reunida, Señor. Así que hoy te exaltamos una vez más. Declaramos que hoy es un día de fiesta, es un día de celebración y es un día de gozo, Dios. Así que bienvenido, Señor, una vez más. Dirígenos en este tiempo, guíanos a través de tu palabra, forma nuestro corazón, Señor Jesús, te lo pedimos y que tu palabra cada día se siga estableciendo. Yo bendigo la vida de cada persona, de cada familia que se encuentra allí reunida, Señor. Yo te pido que seas tú dándole la fortaleza que ellos necesitan, seas tú, Dios, dándoles el consuelo que necesitan, seas tú dando la provisión, el sustento para sus hogares y el gozo que solo puede dar tu hermosa presencia. Y como decía esa oración, solo a ti me rindo, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a darle hoy gracias infinitas a Dios. Vamos a colocar nuestros micrófonos en silencio, por favor, para poder escuchar un solo retorno. Y en la medida que podamos hablar, pues lo vamos haciendo uno a uno. Como les decía ahorita, bienvenidos. Es un gozo junto a mi familia poder estar con ustedes reunidos en esta preciosa noche. Ayer fue puente en Colombia, hoy nos tocó trabajar a los que estamos ya saliendo nuevamente a trabajar. Así que le doy gracias a Dios de rejuvenecer nuestra vida y de darnos la vitalidad y la fuerza después de una jornada laboral. Yo llego más o menos sobre casi las 4:30 de la tarde, descanso un rato, oro a Dios para poder estar presente en esta noche. Así que les quiero honrar a cada uno de ustedes, a los participantes que ya están, a los que se van a ir agregando cada vez más. Así que vamos a entrar sin más preámbulo a la enseñanza de esta noche. En estos días venía orando y ayer, que fue día festivo, le venía preguntando a Dios algo que durante muchos años he estudiado. Yo soy un convencido que las prédicas no son capítulos abiertos y cerrados, o sea, no tienen un principio y un fin. Para mí las prédicas tienen un principio, más no un fin. Es decir, cada día son una constante enseñanza, cada día son un constante renovar en lo que Dios nos va dirigiendo y en lo que Dios nos va enseñando. Así que en esta noche voy a compartir un tema que es de vital importancia para nuestra fe. Es un tema que es de vital importancia en los procesos que vivimos cada uno de los seres humanos. Cada vez que yo escucho esta palabra, la he escuchado muchas veces de una manera mal utilizada. Es decir, la he escuchado de manera a que al que se la dicen, tal vez la utilizan como justificando el proceso tan difícil que puede estar viviendo esta persona,
justificando tiempos de crisis. Es más, el tema de esta noche muchos lo ven como un periodo de castigo, como un periodo de abandono de parte de Dios. Y en medio de tiempos como el que voy a enseñar hoy, Dios en mi vida me ha permitido poder compartirlo y entenderlo a través de la escritura. Así que el tema de esta noche se llama Pasando por el desierto. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Pasando por el desierto. Y vamos a ver qué significa pasar por el desierto. Vamos a ver, pastor, ¿qué es eso? ¿Cómo así que yo tengo que pasar por el desierto? Pastor, ¿es necesario pasar por el desierto? Una vez alguien me decía, pastor, todos los cristianos pasan por el desierto. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios me tiene que llevar al desierto? Y por eso les decía, siendo muy joven en el Evangelio, escuché esa frase y a mí me quedó acá, de que a alguien le dijeron, estás pasando un desierto por pecado, le dijeron. Y eso capturó mi mente y mi corazón y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿solamente se pasan los desiertos cuando alguien está en pecado? ¿Por qué se pasa el desierto, Dios? ¿Cuál es el propósito de que la Biblia esté llena de tantos capítulos donde habla cuando el hombre fue guiado y dirigido por el desierto? ¿Por qué, Señor? Es más, tú mismo, Señor Jesús, pasaste por el desierto. Tú tuviste la experiencia antes de comenzar tu ministerio de poder pasar por el desierto. ¿Por qué, Dios? Y antes de comenzar, voy a leer una ilustración antes de comenzar, algo que un día leí e impactó mi vida. Un soldado anónimo escribió lo siguiente, hace casi un siglo, dice la historia. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Pedí ayuda para hacer obras más grandes. Se me dieron carencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad. Se me dio pobreza para que fuera prudente. Pedí de todo para gozar de la vida. Se me concedió la vida para que gozara de todo. No recibí nada de lo que pedí. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía esperar. Y en mi propio despecho fueron oídas mis oraciones. Soy entre todos el hombre más bienaventurado. Con este texto me encontré hace muchos años. No sé quién es el autor porque en el libro que lo leí decía anónimo. Y me impacta esto. Ahora, por eso decía, hasta el día de hoy, aún muchas personas enseñan el periodo de Israel en el desierto como un castigo. Pero quiero presentarte en esta noche desde otra perspectiva. Es decir, que puedas ver como una oportunidad el tiempo del desierto para desarrollar la fe. Repito, voy a mostrarte desde otra perspectiva el tiempo o el pasar por el desierto de Dios, no como un periodo de castigo, sino como una oportunidad para desarrollar la fe. Porque lo que te decía, siendo muy joven, cuando escuché esa frase, la cara de la persona que la recibió fue de tristeza y de condenación. Entonces, muchas veces la gente decía, vas a pasar por el desierto. Y la gente se asusta. Ahora, tú tienes que entender que el periodo del desierto fue un tiempo de disciplina. Repito, el periodo del desierto para Israel fue un tiempo de disciplina. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. El tiempo del desierto fue un tiempo de ¿qué cosa? De disciplina. Es decir, fue una manera como Dios nos mostró su amor. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Ahora, tenemos que entender que las bendiciones de Dios generalmente son proporcionales a nuestra perseverancia. Repito, las bendiciones de Dios muchas veces son proporcionales,
¿Son qué cosa? Proporcionales a nuestra perseverancia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esas son maneras donde Dios nos guía y nos indica que debemos ser qué cosa? Perseverante. Ahora, tienes que entender que si tú estás pasando un desierto y hoy al entender que es un desierto, te tienes que llenar de gozo porque Dios algo bueno tiene contigo. Repito, si estás pasando por un desierto, te tienes que llenar de gozo porque Dios tiene algo bueno para tu vida. No lo mires como un periodo de condenación o de castigo. Vas a ver lo que la Biblia enseña con esto. Entonces, desde esa edad empecé a leer las experiencias de Israel en el desierto, las experiencias de diferentes hombres que estuvieron en el desierto, incluido el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo empecé a entender, empecé a escribir. Y al día de hoy sigo escribiendo lo que significa pasar por el desierto. Ahora, tienes que entender que Dios no quiere que te quedes en el desierto. Repito, Dios no quiere que te quedes en el desierto. Dios quiere tratar contigo. Repito, Dios no quiere que te quedes en el desierto. Dios quiere en el desierto tratar contigo. Lo que pasa es que el tiempo del desierto muchas veces se alarga porque no entendemos los tratos de Dios con nuestra vida. Ahora, la cuestión o la pregunta clave es, no es por qué estoy en el desierto. Jesús no se puso a preguntar, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu lo llevó. Él no le preguntó, ¿por qué me trajiste al desierto? Tú tienes que entender que la pregunta es, ¿por qué Dios permite que pase por el desierto? ¿Por qué Dios lo permite? Lo primero que entiendo es que Él tiene el control de toda mi vida. Repito, lo primero que entiendo es que Él tiene el control de mi vida. Por lo tanto, aún las experiencias que vamos a ver del desierto son permitidas por Dios. Porque aún a Cristo mismo el Espíritu lo guió, lo empujó al desierto para la experiencia que Él vivió. Ahora, tienes que comprender que Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para mi vida. El plan de Dios es bendecirnos, pero tú tienes que comprender que para poder ver el arco iris tienes que soportar un periodo de lluvia. Para que la naturaleza vea esa hermosa belleza, esa gama de colores, primero cae muchas veces una lluvia, luego el sol se revela a través de ese periodo de lluvia y es lo que conocemos como el arco iris. Ahora, también tenemos que comprender que Dios permite las pruebas y de alguna manera para usarlas como antesala de las bendiciones que vienen. Repito, Dios muchas veces permite las pruebas del desierto para utilizarlas como antesala, preparando el camino, preparando la bendición que viene para nuestra bendita vida. Entonces, por su amor, por su infinito amor, Dios, a pesar de las pruebas, Dios provee, Dios sustenta, Dios nos reconforta y Dios nos anima a seguir adelante. Vámonos, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y vamos a poder buscar en la escritura lo que hoy nos quiere enseñar el Señor. Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Ok. Vamos al versículo número 2. Mire lo que dice la Biblia. Voy a leer para no perder el hilo de la enseñanza. Sé que muchas veces nos acompañan a leer, pero hoy quiero leer para no perder el hilo de lo que voy a explicar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Mira lo que dice la Biblia. Y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, oído, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos a volverlo a leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tremendo. Ahora, a mí me gusta coger palabra a palabra en los textos bíblicos y empezar a estudiar cada una de ellas para poder comprender qué era lo que el escritor o el que transcribió el texto en su lengua original, a qué más se asemejaba a la realidad de ese tiempo. Lo que yo les decía, siempre un estudio consciente de la escritura. Es bueno que tú puedas ver diferentes versiones y poder entender un poco hacia allá atrás, que fue lo que el autor quiso decir, que muchas veces entre tantas traducciones modernas, por quererla volver tan popular al lenguaje actual, muchas veces se pierde la sazón o se pierde la razón con que el autor quiso escribirlo, entendiendo que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y ciertas cosas están escritas en arameo, que era una lengua popular en el pueblo judío. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2? Arranca diciendo el sexto: te acordarás. Wow. ¿Cómo así que te vas a acordar? Ahora, tú podrás decir, pastor, pero es que en el desierto pasaron cosas difíciles. De ti depende de qué te quieres acordar. Hay gente que su mente se programa a recordar facilito los eventos más críticos de su vida, los momentos más tristes de su vida. Y muchas veces en la mente tenemos la capacidad de estar llamando, de estar atrayendo los mensajes negativos. Te acordarás, wow, el recuerdo de las experiencias en el desierto ofrece un nuevo motivo para despertar los recuerdos de la bondad de Dios. Porque a pesar de lo duro del periodo del desierto, la bondad, la misericordia de Dios se manifestó en medio de esos 40 años. La pregunta es, en los tiempos que has sido tratado por Dios, en tus periodos de desierto, ¿de qué te quieres acordar? En tus tratos con Dios, ¿tú de qué te quieres acordar? Por eso te decía, la mente humana, desafortunadamente, venimos programados para acordarnos siempre de lo malo. Tenemos muy fácil, por nuestra naturaleza caída, muy fácil por esa naturaleza caída, la facilidad de recordar siempre lo malo o de llamar lo malo. Entonces, Dios lo primero que le dice es, te acordarás. ¿De qué cosa? Te acordarás. Wow. Por eso te pregunto, ¿tú de qué te acuerdas? ¿Recuerdas las bondades de Dios? ¿Recuerdas en medio de tus procesos, a pesar de lo duro que haya podido ser, te acuerdas de que Dios trajo el pan a tu casa? De que Dios no te ha dejado desamparado, de que Dios no te ha dejado solo, de que a pesar de lo difícil, Dios siempre ha estado allí. Entonces, primera palabra, te acordarás. Segundo, mira lo que dice, porque mira lo que dice.
y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Nace el primer para en el texto. ¿Para qué cosa? Para humillarte. Wow. ¿Para qué cosa? Humillarte. Ahora, esta humillación no habla de castigo. Esta humillación en hebreo habla más de aflicción, de trato al carácter duro de los hebreos en el desierto. Es decir, que esta humillación no tenía un valor de castigo, sino educativo. ¿Sino qué cosa? Educativo, de formación. Y tú tienes que entender que Dios muchas veces te va a afligir, te va a colocar en situaciones que te sientes estrecho, que no encuentras salida, para quebrantar tu voluntad, para poder quebrar tu soberbia, para poder quebrar mi autosuficiencia, para enseñarme a depender de Él. Entonces, cuando yo descubro qué significa humillarte, no es, ay, pobrecito yo, pastor, estoy pasando hambre, estoy en el desierto. No se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de conmiseración. No se trata de ese sentimiento almático de creer de que Dios te va a acabar y te va a matar en el desierto. No es eso. Dios en el desierto va a tratar con tu carácter y con mi carácter. Dios en el desierto va a tratar con tu alma y con mi alma. ¿Por qué lo sé? Porque mira lo que sigue el texto. Ahí nace el propósito, el para de Dios. Ahí arranca la enseñanza para probarte. Pero recuerda, para probarte, para humillarte. ¿Y qué más dice? Para probarte. Wow, probándote. Ahora, la fidelidad del Señor se demuestra hasta que no pasas la prueba de la adversidad. Porque es muy fácil adorar a Dios teniendo todo. Es muy fácil adorar a Dios sintiéndote que sientes el respaldo de Él. Pero ¿y qué pasa cuando sientes que Dios no está ahí? ¿Qué pasa cuando suceden cosas que no comprendes? En estos días han sido días de duelo y luto para personas cercanas a nuestro corazón y que están aquí reunidas. Hemos acompañado a Paola en su proceso con su mamá. Hoy tengo el honor de tener allí en el auditorio, veo al pastor Naún Torres, hermano de Ruth. Su hermano acaba de partir a la presencia del Señor. Te bendigo, pastor, y bendigo tu hermosa familia y que el consuelo de Dios esté con ustedes por siempre y para siempre. Pero yo recuerdo, mira, yo lo he contado muchas veces. Mi mamá partió a la presencia del Señor en uno de los momentos más difíciles económicamente de mi vida y ministerial, donde en el momento más duro de mi vida me quedé solo, con mi esposo y mis hijas, y unos cuantos amigos que sobrarían dedos. Y en medio de esa crisis, mi mamá enferma, se complicó su salud, y yo recuerdo que yo oraba y oraba por un milagro, que el día que menos lo esperaba, mi hermana desde Argentina me llama y me dio la noticia más dura, que hasta el día de hoy han pasado más de 6 años y yo siento que fuera ayer. Pero yo recuerdo que ni teniendo para el transporte, conseguí para irme en bus y una amiga nos regaló el regresarme en avión después. Y en ese bus, que se hizo largo el trayecto, yo le decía a Dios, yo te clamé por un milagro. ¿Por qué no me hiciste el milagro? Y empecé a pelear con Dios también. Porque la gente cree que los pastores somos inmunes a sentir. Y yo iba ahí sentado peleando con Dios. Tal vez entre Bosconia, por allá por Cesar. Ya en la madrugada, no sé ni qué hora era, porque no podía dormir. Yo le decía, yo te pedí un milagro. Y mamá se fue. Y recuerdo que Dios me dijo, pues yo te cumplí el milagro. Porque el milagro más grande es pasar de muerte a vida eterna. El milagro más grande es que aunque tú crees que ella falleció, hoy está con vida delante de mí, adorándome. Y desde ese día dejé de pelear con Dios. Aún le extraño y la extrañaré siempre, hasta el día que me encuentre con ella en el cielo. Pero ese día Dios me habló. Hice el milagro más grande, hijo. Hice el milagro más grande. Ella pasó de muerte física
a vida eterna conmigo. Y eso no tiene precio. Amén. Entonces, ¿para qué cosa? Afligirte, humillarte, tratar con tu carácter. Segundo, para probarte, claro, porque es que en la prueba, la mujer de Job le dijo, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Ah, es que en la prueba se conocen los sentimientos en las relaciones o no recuerdan cómo quedó Job con sus amigos. Es más, cuando Dios le restituye a Job, cuando al final del texto dice que hubo orado por sus amigos. Ah, hasta que no hubo reconciliación, no inició el proceso de prosperidad de Job. Ojo con eso. Léalo al final del texto. Cuando hubo orado por sus amigos, Dios le duplicó lo que él tenía. Por eso es que es necesario el perdón y la reconciliación. Entonces, para probarte, ahora, ¿qué era lo que Dios iba a sacar con el probar? Lo que te decía, porque la prueba revela lo que hay en el corazón. Mira lo que sigue diciendo el texto. A fin de saber, Dios es tremendo, lo que había en tu corazón, claro. Es que tu actitud es la que va a revelar que hay en tu corazón. La forma como yo reaccione al trato de Dios, allí es donde queda claro. ¿Cuánta gente no se ha ido al mundo a la primera prueba? ¿Cuánta gente no se ha ido con la excusa de que es que Dios no estuvo conmigo y Dios no me respondió? Yo he intentado, y solo Dios lo sabe, en esos tiempos de crisis, como dicen en el fútbol. Por ahí hay un amigo de Bellaflor en Ciudad Bolívar, Fidel, que es entrenador de fútbol. Colgar los guayos. Más de una vez en mi vida. Es que decir, ¿sabes qué, señor? Ya hasta aquí llegué. Yo no aguanto más, yo no soy de piedra. Y entre más quiero colgarlos, más sale a relucir qué es lo que hay en mi corazón. Y Dios permite las crisis para sacar eso. Para saber lo que hay en tu corazón. Porque lo que hay en tu corazón revela tus caminos, claro. Lo que hay en tu corazón revela quién eres tú. Entonces, en la prueba, la única manera que la carne se ablande es poniéndole en olla a presión. Y hay procesos donde Dios nos coloca como en la pitadora. Entonces la mamá se acerca, no, dale más candela que falta una hora. Y Dios dice, espera, no lo saques del desierto, ponle más calor. Hasta que no muera. Por eso yo siempre he enseñado cuando hablo de Lázaro, al cuarto día llegó Jesús. La medicina judía de esa época decía que un cuerpo era declarado totalmente muerto después del tercer día. Por eso Jesús se para el tercero, porque él rompe la ley de la muerte. Pero llegó a Lázaro al cuarto día. Es decir, cuando Lázaro estaba muerto, remuerto. Y muchas veces Dios te necesita muerto, remuerto. Si Dios todavía te ve que mueves una pata por ahí, dice, no. Sigamos más arribita, que ese todavía no ha muerto. Muerto, remuerto, 4 días hasta que no esté frito. Y así es la carne. Entonces, Dios usa las cosas, nos pone al límite de nuestras posibilidades. Nos pone muchas veces al límite de nuestras situaciones para revelar lo que hay en nuestro corazón, para que quede en evidencia nuestra obediencia, porque la obediencia es un asunto de voluntad y del corazón. Repito, la obediencia es un asunto de voluntad y del corazón. Claro, las pruebas revelan, repito, nuestro carácter y nos preparan para las bendiciones. Ahora, mira lo que sigue diciendo el texto. Dice, si guardarías o no sus mandamientos, claro. Porque es que allí en la prueba es que se revela que tanto tú guardas lo que Dios dice en tu palabra. Es que allí en la prueba es que queda en evidencia qué tan real es lo que tú vociferas que dices que obedeces a Dios. Es allí donde se conoce. Porque te decía, encerrado en 4 paredes de una iglesia, es muy fácil adorar a Dios. Pero cuando se vienen las crisis, tu boca todavía sigue hablando palabra de Dios. ¿O qué es lo que sale por tu boca cuando se vienen las crisis? Tremendo. Para saber si guardaría. Porque en esos tiempos difíciles, repito,
es donde no es fácil llevar una vida de obediencia absoluta. No es nada fácil. Ahí es donde más de uno sale corriendo. Ahí es donde más de uno hace lo que no debería haber hecho. Ahora, váyase al versículo 3. De ahí de Deuteronomio, vamos en ese 8. Vamos a llegar mucho más adelante. Versículo 3, mira lo que dice la Biblia. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Wow. ¿Cuál es la primera palabra que vemos en el texto? Y te humilló. Por eso te decía, cuando lo leen en español, claro, a la gente la condenan y la hacen sentir que qué pecadores son, que los tipos son los más malos de la tierra, por eso están pasando el desierto. Pero cuando tú empiezas a comprender lo que el texto dice, te quitas una carga de culpabilidad y tú entiendes que entraste a la pitadora de Dios, tú entiendes que entraste a la olla de presión de Dios, que Dios está preparando, está haciendo una antesala para bendecirte sobrenaturalmente. La palabra humillarte en hebreo significa literalmente, oído, pasar hambre y estar sin nada. Wow. Ojo lo que significa. Estar hambre y pasar sin nada. Uf. Ahora, la humillación de Israel fue su pobreza. Esa nación fue una nación muy próspera. Entonces, estar en ese momento de escasez, por eso es que le decían, ¿sabes qué? Devuélvenos a Egipto. Allá teníamos comida. Porque Israel siempre vio la provisión de Dios. Ahora, la falta de recursos hoy en día, en pandemias como esta, es el pan de cada día. Hay mucha gente que desafortunadamente está viviendo situaciones difíciles en su vida. Hay mucha gente que está viviendo crisis no fáciles en su vida. Pero Israel aprendió a vivir y a confiar en Dios y a depender de la provisión divina. Dios muchas veces te permite experimentar la escasez para que aprendas a depender de la provisión divina, para que entiendas que Él es misericordioso y grande y que aún en tiempos de desierto tiene el poder de sobreabundar sobre tu mesa. Tú tienes que entender que ellos cada día tenían que creer que Dios proveería el pan. Wow. Por eso Dios le decía, no lo guarden. Tú imagínate, tú depender y levantarte mañana. Bueno, ¿y el pan de hoy qué? Yo no te estoy hablando filosofía ni humanismo. Yo te estoy hablando experiencias de mi vida en esta enseñanza. Donde en tiempos donde no tuve trabajo y fuera del ministerio, por todo lo que experimenté, yo le he preguntado a Dios, ¿y ahora mañana? Porque muchas veces veía la respuesta del hoy, el sustento de hoy, el milagro de hoy y mañana. Entonces Israel se levantaba pensando, ¿y qué viene mañana? Dios les experimentó, que ellos experimentaran hambre. Dios lo permitió, que ellos lo experimentaran. Pero en medio de las pruebas, Él proveyó. En medio de las pruebas, Él dio el sustento. Por eso, este texto fue el que usó Jesucristo, que tú lo ves en Mateo 4:4. Porque dice, no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que procede de la boca de Dios. Este es el texto que Jesús usa en la famosa tentación en el desierto. Ahí está el texto que Jesucristo utiliza. Entonces, ¿por qué Dios sacó a Moisés al desierto? ¿Para qué? Para que él gobernara ese pueblo. Pero recuerda que Moisés era un hombre soberbio. Date cuenta que él mata a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Era un hombre iracundo. Dios le dijo, háblale a la roca y le pegó.
Moisés tuvo manifestaciones fuertes de carácter. Y era el hombre que Dios iba a utilizar para gobernar Israel, fíjate. Pero en ese trato, la Biblia dice al final, en Éxodo 31, la Biblia dice que no había hombre más manso que Moisés sobre la tierra. Es decir, el desierto, Dios lo usó para quebrantar la soberbia, la altivez, y lo hizo un hombre manso. Muchas veces las crisis Dios las va a permitir para quebrarnos, para romper nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra altivez. Porque no hay cosa más dura que cuando tú eres autosuficiente, no puedes resolver nada. No hay cosa más dura que cuando tú estás acostumbrado a manejar todas las situaciones, te veas en una que no puedes manejar nada. Por eso Moisés experimentó situaciones al borde o al límite de su autosuficiencia. Allí en el mar, recuerdan, allí en el mar persiguiendo los caballos de los egipcios. Y Dios le dice, levanta tu vara. Wow. Moisés era el hombre del plan A y del plan B. Y todos en la vida hemos sido hombres de plan A y plan B. Todos en la vida hemos sido hombres que tenemos muchas estrategias. Yo recuerdo cuando fui artesano, orgullosamente artesano, fuera del ministerio, que trabajaba en este parque aquí cerca, muy cerca de mi casa. Salía muchas veces en la mañana con ánimo en mi corazón. Hoy es el día. Y ese día se venía un aguacero todo el bendito día. Que no era ningún día. A mis ojos no era el día. Pero sí era el día, porque era el día en que Dios me estaba tratando a mí. Y iba camino a mi casa con la preocupación. ¿Y ahora? Pero Dios siempre hacía algo. Dios siempre nos dio una respuesta. Dios siempre abrió una puerta. Porque a pesar de mi testarudez, de mi soberbia que estaba siendo tratada, de mi fuerza que estaba siendo quebrada, por amor a que yo era su hijo y que ellas tres eran sus hijas, Dios hacía algo. Dios enviaba un cliente. Dios, alguien tocaba mi puerta. Yo soy ingeniero de sistema y llegaba a mi casa y muchas veces llegaba gente. Los porteros, que son mis grandes amigos en los conjuntos que voy, allá en el apartamento tal arreglan computadores. Y muchas veces al filo de la tarde llegaban 50,000, 60,000 pesos. Así te estoy hablando que era. Dios quebrando mi soberbia. Moisés fue llevado al desierto para dirigir una de las naciones más prósperas que iba a haber en la humanidad. Pero para que eso pasara, tuvo que ser tratado en el desierto. Tuvo que ser quebrado en el desierto. Por eso al final dice, no había hombre más manso que Moisés. Por eso cuando siento que está pitando muy fuerte la olla, digo, Señor, ya estoy blandito, sácame. Amén. Sigue diciendo. Hubo otro hombre que estuvo en el desierto, y eso lo puedes ver en Primera de Reyes, el profeta Elías. Y la Biblia dice que en el desierto Dios lo alimentó en Primera de Reyes 19, del 4 al 15, usted ve esta experiencia. Otro hombre que pasó el desierto, David, antes de ser rey, también pasó el desierto. Mucho tiempo duró exiliado, ya hablamos un poco de la experiencia de él en la cueva de Adulán. El mismo Señor Jesús pasó el desierto. Y date cuenta que el desierto tiene una característica. El desierto lo pasó Moisés. En el desierto vemos a Elías. En el desierto vemos a David. Y es más, Jesús es conocido como hijo de qué? De David en cuanto a su genealogía de reinado.
En el desierto vemos a Abraham. En el desierto vemos a Jacob. ¿Recuerdan el sueño de la escalera durmiendo en una piedra? Y que cuando él despierta se turba y dice, wow, yo soñé que había una escalera y ángeles de Dios subían y bajaban de esa escalera. Y dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Imagínate, en un lugar desértico, durmiendo en una piedra, comprendió que aún en ese lugar, esa era puerta del cielo, casa de Dios, porque tú tienes que entender que aún en el desierto de tu vida, tú verás abrirse las puertas de Dios, las escaleras de Dios bajando y subiendo bendiciones, y tú comprenderás que aún en ese lugar, esa es casa de Dios. Aún en ese lugar, Dios habita contigo. Dios te está tratando. Por eso tenemos que comprender que muchos vamos a tener que pasar duras pruebas por el desierto para ser tratados. Pero el maná, ese sustento, ese alimento espiritual que representaba más que el alimento, también el alimento espiritual, los fue sustentando. Pero fíjate, hay una cosa que a mí me impacta del desierto, versículo 4, que está en el 4. Porque cuando hablan del desierto, lo que te decía, pareciera que mostraran a Israel como con harapos viejos y acabados, y la gente cree que el desierto es de ruina y pobreza. No, en el desierto hubo provisión. Hubo una columna de fuego que los protegía en la noche de la sal, de cómo se baja la temperatura. En el día una columna de nube que los protegía de ese inclemente sol para que no los fuera a acabar. Y la Biblia, mira lo que dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tus pies, mira lo que dice, durante estos 40 años. Yo a eso le llamo, en la Biblia, bendiciones silenciosas de Dios. Dios le dice, tu ropa no se gastó. Wow. Así le eches Bani. Eso, mira, no hay propaganda que pueda dejar el color de tu ropa tan nueva como el desierto de Dios. Dios le dijo, ni tu pie se hinchó. Wow. Yo le llamo las bendiciones. Tal vez nadie se dio cuenta de ese detalle, pero Dios lo escribió para que hoy nos diéramos cuenta. La ropa no se desgastó, imagínate. Arena, sol, agua, frío, calor. La ropa no aguanta eso. Los pies no se le hincharon. Eso habla no solo de provisión, sino de protección de Dios. Qué tremendo. Habla de protección de Dios. Dios protegiendo a sus hijos. Y así uses la misma camisetica, la gente dice, ¿qué camisa tan nueva? No, es Bel Rosita, dicen hoy en día. No, es el desierto de Dios. Qué tremendo. Tu ropa no se gastó. Es ahí donde tienes que entender que aún en lo material, Dios te guarda. Aún en esos tiempos de escasez, Dios te guarda y te protege. Wow. Por eso muchas veces no te das cuenta que ni aun tu carrito viejo se descompone o Dios te lo protege. No te das cuenta de eso. Las bendiciones silenciosas de Dios. Entonces, recuerda agradecerle a Dios en esos tiempos de silencio. Dios provee todo lo que tú necesitas porque Dios marcha junto a nosotros. Dios mismo iba caminando con ellos, protegiéndolos en el desierto. Entonces, no es el desierto un tiempo de castigo, es un tiempo de trato. Pero a pesar de que es un tiempo de trato, es un tiempo de provisión y de protección. Repito, es un tiempo de protección y de provisión de Dios. Versículo 5, mira lo que dice el 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Eso está en Hebreos. Tremendo. Ya aquí Dios empieza a revelar por qué Dios los llevó al desierto. Tienes que entender, comprender. La palabra disciplinar en hebreo
Dice, Dios te llevó al desierto para educarte. Porque por medio de las pruebas Él te educa, Él corrige, Él quita de ti lo que le desagrada, Él hace cambiar tu manera de pensar, Él hace cambiar tu manera de hablar, tu forma de actuar, tu manera de creer, es transformar, eres educado. Y hay gente que tiene que entender que Dios te mete por ahí para reeducarte, para reformarte, para sanarte, para corregirte, para hacer de ti una nueva ¿qué? Persona. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Guardarás los mandamientos, andarás en sus caminos y temerás al Señor. Wow. Tres condiciones que Dios revela allí. Tres condiciones que Dios deja clara: guardar, andar y temer a Dios. Repito, guardarla. En mi corazón he guardado tus dichos, que su palabra se convierta en vida. Y cuando se convierta en vida, yo voy a andar temiendo al Señor, honrando a Dios. No puedes vivir tiempos de bendición si no has aprendido a vivir guardando, practicando, llevando la palabra de Dios a tu corazón, caminando sobre la palabra de Dios, temiendo al Señor, teniendo claro, porque esa palabra temor no es miedo, es reverencia a Dios, es entendiendo que mi vida no se maneja sola, es entendiendo que mi vida va direccionada por el Dios Todopoderoso. Versículo 7. Porque el Señor tu Dios, mira lo que dice. Entonces, date cuenta en algo. Voy a parar un momento. Del 2 al 6, ¿qué vemos? El trato de Dios. Del 2 al 6, ¿qué vemos? Cómo Dios trató el carácter de Israel. Cómo Dios lo empezó a educar, a afligir, a humillar. Y antes del 7 le dice, ojo, todo eso lo permití para que lo guardaras, para que andaras y para que me temieras. Ahora, verso 7, mira lo que dice. Porque el Señor tu Dios te trae. ¿Cómo? Te trae. Después de pasar, lo trae. Porque después de pasar el desierto, Él te trae a un periodo de bendición. Después de pasar el desierto, Él te trae a un tiempo de abundancia. Él te trae a un tiempo donde vas a empezar a experimentar las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, las respuestas de Dios. El mover de Dios a tu vida conforme a lo que guardas, a lo que vives y conforme honras a Dios con tu vida. ¡Qué tremendo! Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. Repita conmigo y subráyelo. Tierra buena. Wow. A una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Tremendo. ¿Qué es lo que más había allí? Agua. ¿Qué había? Agua. ¿Y eso qué revela? Bendición. Dios te trae a una tierra de bendición. Ahora sí ves que Dios no te sacó al desierto a matarte. Ahora sí ves que Dios no te trajo al desierto para pobrecito yo. Dios no te trajo al desierto para hacerte vivir en conmiseración. No, Dios te pasó por el desierto del 2 al 6. Si lo entiendes en esta noche, del 7 en adelante, vas a comprender que pasaste el desierto para que empezaras a entrar a un periodo de bendición a tu vida, para que ingresaras al tiempo de tu provisión, al tiempo de tus respuestas, al tiempo donde lo que estaba cerrado se tiene que abrir, al tiempo donde lo que estabas clamando tiene que llegar a tu vida. Cuando pasamos con éxito la prueba que Dios nos ha permitido vivir, entonces tú dejarás atrás la pobreza física y la espiritual y vas a empezar a experimentar las bendiciones en el plano material que Dios tiene para ti. Ahora, las bendiciones de Dios no pueden llevarnos a olvidar el propósito que Dios tuvo con nosotros en las pruebas. Repito, las bendiciones de Dios no te pueden llevar a que te olvides. Por eso habla de guardar, de permanecer, de atesorar en mi corazón. Porque tú tienes que entender que vendrá bendición a tu vida
bendición a tu trabajo, bendición a tu casa, bendición a tu familia, bendición a tus finanzas. Pero todo eso te conduce a torrentes de agua, a torrentes de bendición, no para que te olvides de Dios, sino para que te acuerdes. Por eso comienza el texto, te acordarás. Wow. Ahora si entiendes, te acordarás. ¿De qué se iba a acordar Israel? De que en el desierto la ropa no se le acabó, de que en el desierto los pies no se le hincharon, de que en el desierto hubo maná, de que en el desierto hubo columna de fuego, de que en el desierto hubo una columna de nube, de que en el desierto hubo codornices que caían para comer, de que en el desierto trató su alma, trató su corazón, trató el ego de ellos, trató su soberbia, trató su autosuficiencia. Pero lo más lindo es que ellos se iban a acordar que a pesar de eso, Dios enviaría torrentes de agua, donde la sequedad de sus corazones iba a ser saciada. De su interior, dijo Jesús, correrán ríos de agua viva. Ahora, versículo 8, mira lo que sigue diciendo. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite, oliva y miel. Estos productos en Israel son conocidos como productos de bendición. Wow. Dios prometió toda una abundancia después del desierto. Ya no vivirían de la provisión del maná, ya empezarían a comer del fruto de la tierra, del fruto de su trabajo, porque cuando tú sales del desierto y entras a tu tierra prometida, se acaba el tiempo de provisión y comienza el tiempo de sobreabundancia. Yo de usted le daré un aplauso al que se merece la gloria y al que se merece la honra por los siglos de los siglos. Saldrás del tiempo de provisión al tiempo de sobreabundancia. Saldrás del tiempo de ver el maná diario a ver el constante crecimiento. Por eso les digo, tierra de trigo y cebada, tierra de cosechas, viene para tu vida y viene para mi vida. Ahora, versículo 9. Mira que estamos en todo el texto entendiendo qué es el desierto. Versículo 9. Una tierra, mira lo que dice, donde comerás el pan sin escasez. Gloria a Dios, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Wow. Comerás el pan sin escasez. Y me causó curiosidad que la palabra escasez se traduce como pobreza, porque ellos se sentían pobres cuando salieron de Israel. Tienes que quitarte esa mente de pobreza. Quítate esa mente de que Dios pareciera que no es Dios en tu vida. Dios es tu papá, el dueño del oro y de la plata, el creador del cielo. Tiene el poder para proveer todo lo que necesitas para cancelar tus deudas, todo lo que necesitas para renovar tu casa, todo lo que necesitas para renovar tu closet. Todo. Dios es proveedor porque tú eres su hijo. Si tú y yo como humanos, limitados en tiempo y espacio, hacemos lo que sea para proveer para nuestra casa, ¿cuánto más, dijo Jesús, si le pedimos al Padre? ¿Cuánto más? Ahora entiendes. Ahora, versículo 10. Cuando hayas comido, ojo lo que dice, y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Wow. ¿Qué vas a hacer? Bendecir a Dios. Una persona que sale del desierto es una persona agradecida. Es una persona que su vida refleja constante agradecimiento a Dios. De decirle gracias, Dios. Tú le das gracias a Dios por el lugar que estás sentado ahora mismo, por la casa en la que estás viviendo. Tal vez para ti de pronto no es lo que esperabas, pero a pesar de, Dios ha estado allí proveyendo, sustentando, dando el maná. A veces quisieras una mejor casa y si en los planes de Dios está, ella vendrá. Pero has aprendido a bendecir a Dios en la que estás.
¿Has aprendido a honrar a Dios en lo que tienes? ¿Has aprendido a levantar tus manos y decirle, Señor, gracias por la ropa que tengo en el closet? Gracias por los zapatos que tengo, Señor. No serán los Nike que yo anhelo, pero le has dado gracias. El desierto revela tu agradecimiento. Dios puede darte mejores cosas. Dios lo va a hacer. Yo lo he vivido en mi vida, hasta en las cosas materiales. He visto a Dios complaciendo anhelos de mi corazón. Pero ¿sabes cuándo lo empecé a experimentar? Cuando le dio gracias a Dios por la sala que tenía, llegó la que quería. Cuando le honré a Dios por el televisor viejito que tenía, llegó el televisor que yo quería. Cuando comí con agradecimiento en el comedor viejito que tenía, llegó el comedor que tengo hoy en día. Tú le das gracias a Dios por lo que tienes hoy, por la ropa que tienes, por el vestido que usas, por el celular que tienes, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Tremendo. El desierto revela agradecimiento. Ahora, entonces entenderás que todo tuvo un propósito y anoté varias cosas. Acuerda que el desierto pasará y que gozarás de lo que Dios te prometió. Recuerda, el desierto pasará y gozarás de lo que Dios te prometió. En el desierto se forman los buenos soldados. En el desierto aprenderás a valorar lo poco como si fuera mucho. Cuando conquistes alguna meta en tu vida, no te olvides que es por la gracia de Dios. Por lo tanto, dale gracias por esa bendición. Otro propósito que entendí en mi desierto, recordar en las oraciones la bondad de Dios para con nosotros. La experiencia de Israel en el desierto fue una prueba de fe que sirvió para humillarla, pero que los formó para confiar en Dios. Dios tiene un propósito en medio de las pruebas, a través de los desiertos, para doblegar nuestro orgullo, para aprender de los periodos de escasez. Dios es fiel en cada momento de nuestra vida, pero cuando empecemos a vivir la abundancia de Dios, no podemos olvidar que fue Él el que lo hizo, como nuestro Padre Celestial. Recuerda, escribí en mi experiencia de desierto, que aunque estaba cansado y también lleno de arena, de sol, de lluvia, me identifiqué con el Salvador de mi vida, porque Él también pasó por el desierto. Entonces comprenderás cuando Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Sé pues celoso, arrepiéntete. El desierto es un periodo de arrepentimiento. El desierto es un periodo donde morimos nosotros y nace Cristo. Como dijo Pablo, mas ya no vivo yo, y lo que vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces comprendí en el desierto la promesa de Filipenses 4:19. Anótala. Dios y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso termino recordando el texto con el que arranqué, Deuteronomio 8:2, y te acordarás todo el camino donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto. Lo vas a recordar. Este tiempo lo vas a recordar.
por muy duro que sea, lo vamos a recordar, pero lo recordamos con gozo, lo recuerdo con alegría. Cada día que llovía mientras trabajaba en las calles, hoy le doy gracias a Dios porque me formó, porque me quebró. Cada vez que llegaba a mi casa y un milagro en ese día salía para comprar las loncheras, así me tocó vivir, en el día a día de las loncheras del jardín de mis hijas en ese entonces. Tal vez ella era muy chiquita y cosas no acordarán. Cuando alguien llegaba a la puerta, decía, pastor, Dios me colocó esto en mi corazón. Esa persona no tenía ni idea que yo momentos antes estaba orando para que Dios proveyera. Solo en el desierto se forman los hijos agradecidos de Dios. Repito, solo en el desierto se forman los hijos agradecidos de Dios. Padre, te doy gracias en esta noche, Jesús. Gracias por tu presencia, Dios. Yo no sé, Jesús, qué desierto están pasando tus hijos. Yo no sé, Señor, qué experiencia están experimentando tus hijos. Solo tú, tu palabra promete que tú los llevaste al desierto, como tu Espíritu Santo llevaste a Cristo al desierto. No fue Satanás el que te llevó al desierto, mi amigo. Dios mismo te lleva al desierto para tratarte, para probarte a fin de darte lo que Él sabe que tú necesitas como su hijo. Padre, en esta noche, enséñame a ser agradecido en el tiempo del desierto. Enséñame, Dios, a adorarte en medio del desierto. Enséñame a adorarte en mis tiempos de provisión, en el tiempo donde solo veo el sustento, pero sé que llegará el tiempo donde habrá multiplicación, como esos torrentes de agua. Veré fluir de la tierra como florece el trigo, florecer mi provisión, mi bendición, mi casa, mi trabajo, mis proyectos, mi ministerio, florecerá después del desierto. Y tal vez seré reconocido como al final fue Moisés, un hombre manso, que al final revela la palabra mansedumbre, un hombre tratado por el Espíritu de Dios. Yo quiero ser de aquellos que al final del desierto sean reconocidos como hijos tratados por Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso en esta noche al Señor nuestro Dios. Amén. Que se escuchen esos micrófonos, esas cámaras. Y dé la gloria al que se merece toda la gloria y al que se merece toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por eso el tema se llamaba Pasando por el desierto. No te vas a quedar en el desierto. El desierto no es tu lugar de vivienda. Es una transición al lugar de tu bendición. Repito, ¿es una qué? Transición al lugar de tu bendición. Pero tú tienes que entenderlo. Te acordarás, te vas a acordar. Y yo me acuerdo de muchas de esas cosas y le doy gloria por los tiempos vividos y los momentos pasados. Y hoy puedo vivir muchas cosas que le doy gracias a Dios. Quisiera vivir otras, pero entiendo que estoy empezando a ver el milagro de Dios después de haber salido de tiempos duros de desierto. Así que te bendigo. Qué lindo que en esta noche Dios te haya hablado y hayas podido comprender esta hermosa palabra del Señor Jesucristo. Y quiero saludar a varios amigos que están por ahí. Stanley de la Rosa y Eliana, desde el bello municipio de Baranó Atlántico, donde se come el mejor chicharrón del mundo. Hola Stanley, ¿cómo estás?
Bien, vamos, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Te amamos. Igualmente, bendiciones. Gracias por estar acá. Besos a Nana y a las niñas. Stanley, ¿qué Dios te enseñó en esta noche? Tú eres un soldado del desierto. Tenía un concepto erróneo del desierto, ¿sabes? Yo también. Bien diferente. Y cuando lo oí dije, wow, es una tremenda revelación porque la gente siempre dice, ¿cómo estás? No, en este desierto, en medio de este desierto. Y resulta que no, que en este desierto Dios nos sostiene, Amén, nos así protege, nos guarda. es. Tremendo. Y sobre todo cuando disfrutes, darle gracias a Dios cuando estés disfrutando de esas cosas. Amén, así Ya, es. hoy nosotros tenemos cumpliendo un sueño de tener una casa y poquito a poquito, damos gracias a Dios por eso, aprovechamos para dar gracias a Dios en este momento, en este grupo. Tenemos bueno. algo que estamos construyendo y sabemos que al final va a ser lo que hemos soñado, pero damos gracias a Dios. Qué Ya. bueno. Me alegra mucho, te bendigo, bendigo tu vida, tu hermosa familia, al niño. Y bueno, espero pronto cuando pase todo esto ir a esa casa y disfrutar con ustedes un tiempo especial en familia también. Bueno, acá te esperamos. O sea que esta es tu Gracias. casa. Así es, bendiciones. Cristianunda, desde la ciudad de Villavicencio. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches, buenas noches. Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerte Y por acá. por aquí acompañado, escuchándolo. Ay, hermosa princesa. ¿Qué aprendiste en esta noche, hijo? Más que aprender, confirmar porque a mí digamos que lo aprendí con la vivencia. Y si a mí Dios algo me ha hablado en este tiempo es el aprender a disfrutar ese desierto. Y creo que hoy en día estoy disfrutando no digo de la tierra prometida, pero sí digo de mirar hacia atrás el desierto por el que pasé y poder ver que voy empezando a caminar en la tierra de la cebada y del trigo. Y muy claro es el poder mirar los desiertos futuros y poder decir, bueno, yo ya sé a qué sabe la arena, entonces está uno preparado. Tremendo, qué bueno, qué bueno. Judith de Ávila desde Barranquilla. Hola, pastor, ¿cómo estás? Bien, mi amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste en esta noche? Espectacular, pastor. Qué bueno, gloria a Dios. Desiertos. Qué bueno, esa es la fidelidad de Dios en medio de estos tiempos y poder ver la grandeza de Dios, creo que es algo muy lindo. Amén, amén. A pesar de lo duro que veamos, Dios ha estado allí, Dios ha estado Sí. y eso es maravilloso de parte de Dios. Así que te bendigo, siempre será un honor estar contigo Gracias. acá. Por ahí en estos días me acordaba, tengo unos DVDs, ¿te acuerdas? Unos DVDs de estudios que me regalaste hace muchos años, todavía los conservo. Gracias, muchas gracias. A la orden. Qué lindo, qué lindo. Por ahí vemos a Rigoberto Rojas. Rigo, ¿cómo estás? Hola, Maito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mijito? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Aquí nos mandaron encierro total, Ok, están en cuarentena estricta. pero acá en este apartamento. Ah, ok. Pero es por los antecedentes, entonces estamos Ok. aquí ocupados en escribir, en estudiar y, bueno, prepararnos para cumplir lo de Primera de Pedro 3:15. Sí. Entonces, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Amén, así es, Rigo. ¿Cómo están allá en casa? Bien, bien, Rigo, bien, igual, pues las nenas y las mujeres acá, yo trabajando ya, pero con la protección de Dios en las calles, sorprendido de ver tanta gente que no se protege de nada, pero bueno, Dios nos protege a sus hijos, que es lo más importante. A Noé no le costó tanto trabajo encerrar tanto animal. Ay, Dios. Tremendo, ok. Rigo, gracias, te bendigo. Quiero saludar a unos grandes amigos especiales, ya 2 personas más ahorita para despedirnos. En Ciudad Bolívar, eso es bien alto en la montaña de Bogotá, Fidel Rubio,
a una familia que amo mucho y a su esposa Ruth, una familia que en esos tiempos de desierto, Dios me llevó durante mucho tiempo a estar allá. Espero tener la oportunidad de visitarlos nuevamente. Fidel, qué alegría verte. Bienvenido a este grupo. Qué gozo tenerte. Me imagino el frío que hace allá en la montaña, pero te bendigo. ¿Cómo estás? Vale, Paz, bien, excelente, pasando el desierto. Qué Y bueno, aquí papá. con la ricostilla al lado. Hola, Ruth. mi Paz, ¿cómo Hola, está? qué alegría verte. Ellos son una familia muy Hace especial a rato mi que no nos corazón. veíamos. Hace rato, de una fundación que está en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, con quien he tenido la oportunidad de ir muchas veces. Y me gozo, Fidel, me gozo y sé que pronto nos vamos a volver a ver y visitarles nuevamente. Y que esta palabra sea una palabra de aliento para tu vida y para tu esposa. Todos los desiertos Claro que que has sí, vivido son para gran bendición para ti y para tu hermosa casa. claro que sí, pastor, aquí extrañándolo muchísimo y hemos estado trabajando en nuestra casa y queremos que vengas y la veas nuevecita como Dios nos la ha querido dar. Qué bueno, allá voy a estar, esa es mi promesa, que allá voy a estar y acompañarles y gozarme con ustedes en familia en ese hermoso lugar en Ciudad Bolívar. Te quiero mucho, los bendigo a sus hermosos hijos, que mi Dios los guarde. Amén. Y bueno, Amén, Gracias, Paz. bendiciones. Bendiciones, iglesia y la familia. amén. Así, en esta noche quiero despedirme y que esa persona ore por despedirnos. No he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero lo he conocido a través de su hermana, el pastor Naún Torres. Es un hombre de Dios que está allí. Pastor, qué lindo que el grupo te conozca. Gracias por honrarme con tu visita en esta noche. Tú sabes que a través de mi hermana Ingrid, tu hermana Ruth, pues nos hemos acercado. Sé los tiempos difíciles que has pasado, sé el dolor que están viviendo por la partida de su ser amado, pero aquí están nuestras oraciones. Y lo que te dije un día por WhatsApp, mi vida y mi familia está a la orden aquí en Bogotá, Colombia, y espero algún día poderles conocer. Y quisiera que nos des unas palabras de lo que viviste en esta noche y que como hombre de Dios ores por este hermoso grupo y que Dios nos pueda bendecir. No se pierdan antes de que él hable. El próximo sábado voy a dar una enseñanza que siempre me ha impactado con respecto a por qué la mujer tocó el borde. Sobre esa palabra, el borde, voy a explicar qué significa el borde que ella tocó a través de la escritura. No te lo pierdas el próximo sábado, que va a estar espectacular. Pastor Nahum, bienvenido. Te presento este hermoso grupo que Dios ha ido formando a través de Canaán. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio compartir con ustedes. Está bajito, pastor. Súbelo un poquito, que está bajito, porfa. Ya le subo. A ver, ahí. ¿Escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Silenciamos el resto del micrófono para escucharlo mejor. Ahora sí, pastor Nahum. Bueno, hermanos, les decía que es un privilegio poder compartir con ustedes. Gracias, pastor y amigo, por la invitación. Y bueno, quiero recoger lo que ya algunos también han comentado, ¿no? Y estos procesos que Dios nos permite vivir y que le podemos llamar desiertos, precisamente están diseñados para los buenos soldados. Amén. ¿No? Se te fue la voz. Ahora Está. sí. Sufre, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, ¿no? Y nuestro carácter se está forjando cada día. Así es. Sí. Okay. Es que como tocas el micrófono, se te va el audio, sí. Sí. Entonces, bueno, gracias, pastor. Quiero orar por este hermoso grupo de estudio y decirles, hermanos, que sigan adelante. Mi última palabra para ustedes es que el Señor viene pronto, el Señor Jesucristo viene pronto. Amén, así es. Y eso lo creemos. Y es determinante para quienes en el final de los tiempos estén preparados, estén dispuestos para el evento más importante de la humanidad, que no es una pandemia, que no es los acontecimientos allá en el Líbano, ni lo que ha sucedido en el resto del globo terráqueo. Es la segunda venida de nuestro Señor.
Amén, así es. Y creemos esa verdad Así es. y nos preparamos para eso, disponemos nuestro corazón. Así que bueno, quiero compartir con ustedes esta oración. Gracias, Padre. Gracias, Pastor Mauricio, por la invitación, de verdad. Oramos. Bendito Dios, gracias. Gracias, Jesús. Porque tú tienes un propósito, Señor, especial Así con es. cada proceso con el que vivimos. Así es. Hay momentos, Señor, en los cuales no lo podemos comprender. Y no nos corresponde entenderlo todo. Nos corresponde confiar en ti. Porque tú sí conoces, Señor, el final. Tú conoces, Señor, cada paso, cada etapa de estos procesos para hacer de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro carácter, Señor, lo que tú quieres hacer. Nos despojamos, Señor, de toda apatía. Nos despojamos, Señor, de toda rebeldía. Nos despojamos, Señor, de cualquier pensamiento que no esté a favor de los procesos que tú nos permites vivir, por muy duros que sean. Así es. Porque tu palabra, Señor, también afirma, y tu promesa de que no hemos de vivir ninguna prueba que no podamos soportar. Así es. Ponemos nuestro corazón en tus manos, porque sabemos que allí, Señor, está nuestro reposo, nuestra tranquilidad y nuestra bendición. Bendecimos a este hermoso grupo. Bendecimos al Ministerio Canaán, allá en Bogotá. Bendecimos, Señor, a cada persona por la cual esta oportunidad, este espacio, Señor, virtual, bendice a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por esta gran oportunidad. Padre, en tus manos estamos, Señor, y encomendamos nuestros espíritus. Amén y amén. Y amén. Amén. Gracias, Pastor Nahum. Sé que tendremos más tiempo para seguir acercando los lazos de nuestro corazón. Gracias a cada uno de los que están en esta noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con esta hermosa transmisión y por Dios permitirnos compartir. Así que Dios les bendiga. No teman. Dios es proveedor aún en los tiempos de desierto. Yo lo creo y lo vivo a diario, día tras día, día tras día. Veo a Dios dándome respuesta a muchas de las necesidades que están en mi casa y en mi vida. Así que te bendigo y que esa misma bendición esté en tu casa. Que el Señor esté contigo. Nos vemos próximamente. El lunes tendremos estudio con el pastor Jorge de Santa Marta, que el martes pasado por compromisos personales no estuvo. Va a estar el día lunes, así que nos va a acompañar desde la Iglesia Amor en Acción Colombia, desde la ciudad de Santa Marta. Que la paz de Dios esté con ustedes, que el Señor les guarde y les bendiga. Bendiciones, que el Señor los proteja hoy, mañana y siempre. Amén. Bendiciones, gracias.